Bienvenido a Brainwash Podcast, un espacio donde hablaremos sobre psicología, salud mental y comportamiento humano. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Brainwash Podcast. Mi nombre es Gabriel Flores, soy licenciado en psicología y fundador del centro de atención psicológica llamado Piel Humana. En este episodio número 5 estaremos respondiendo un par de preguntas que me estuvieron mandando a través de las diferentes redes sociales. Pero bueno, antes de entrar con las preguntas y con todo lo que implica el contenido de este episodio, primeramente desearles felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Espero que, seguramente este episodio lo estarás escuchando ya el siguiente año. Espero que sea un año de muchos éxitos, de mucho trabajo, de mucha fortaleza, de mucho aprendizaje. Espero que el 2024 nos traiga las mejores cosas a todos. Mucho aprendizaje, muchos errores para también aprender de los errores, porque se necesita bastante eso. Incluso está estudiado psicológicamente que el error, el estrés, los malos momentos enseñan mucho más. Entonces también te deseo un año con mucho aprendizaje en ese aspecto. Una feliz Navidad y espero que lo hayas pasado o la pases en compañía de toda tu familia y tus seres queridos. Y bueno, como les decía anteriormente, yo les anunciaba en un video en las redes sociales que este episodio número 5 sería de preguntas y respuestas. Preguntas relacionadas a mi vida personal, preguntas relacionadas a mi carrera como psicólogo, preguntas relacionadas a episodios del podcast pasados que quizás quedaron muy pendientes y siempre quisieron hacerlas, pues ahora era el momento, esta era la oportunidad y entre muchas otras. Entonces yo quería abrir este episodio también para conectar un poquito más con ustedes a través de las preguntas, y creo que podemos llegar a tener mucha retroalimentación en este aspecto para poder un poquito más interiorizar sobre lo que implica la salud mental y sobre también lo que implica mi vida personal o mi carrera profesional, que seguramente muchos de ustedes pues se cuestionan o preguntan también. Te invito a que nos sigas en nuestras distintas redes sociales, como es Instagram, TikTok, como brainwash.podcast, que te puedas suscribir a nuestro podcast tanto en YouTube como en Spotify, como en Apple Podcast, también como Brainwash Podcast, y que nos puedas dar un review ahí. Así que bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. En este tiempo, que desde que lancé el video de anuncio más o menos pasaron como 2-3 semanas, recibí 10 preguntas, si no estoy equivocado, entre 10 a 12 preguntas en las distintas redes sociales. La mayoría de ellas me las mandaron por privado, porque también había dado la posibilidad de que las personas puedan comentar el video de anuncio y para que puedan poner ahí sus preguntas, pero al parecer la mayoría de las personas prefirieron hacerlo de manera privada. Como decía anteriormente, aquí no revelamos ningún tipo de nombre ni nada, así que sin ningún problema está todo en formato confidencial para su tranquilidad. Así que bueno, vamos con la primera pregunta, que dice: ¿podrías compartir el por qué decidiste estudiar psicología y cómo te sientes actualmente con tu profesión? Esta es una pregunta bastante interesante que ya me la habían hecho muchas veces a lo largo de mi carrera, para obviamente conocerme un poquito más. Me la hicieron colegas, me la hicieron pacientes, me la hizo mi familia incluso también en muchas ocasiones, porque como bien sabrás, por lo menos aquí en Bolivia donde yo estoy, del 100% de psicólogos, el 80% son mujeres y somos solamente entre el 20 y el 25% varones. Entonces no es tan usual, por lo menos acá en mi país, ver psicólogos varones. Sin embargo, cada vez está creciendo un poquito más la población masculina en cuanto a la carrera de psicología, y eso es algo que me alegra mucho, y espero que cada vez más varones se unan a esta profesión que es tan linda. A ver, yo decidí estudiar la carrera de psicología y justamente, yo lo tenía muy claro. Yo no fui nunca el adolescente o joven que estaba en el colegio que no tenía muy claro qué es lo que quería hacer de su vida en cuanto al ámbito laboral o profesional. Yo siempre lo tuve claro. ¿Y por qué lo tenía claro? Porque yo en su momento, en el colegio, en la secundaria, yo siempre fui muy deportista, siempre me gustó el fútbol sobre todo, y yo a lo largo de mi carrera como futbolista se podría decir que evidentemente yo no llegué a una profesionalidad en este caso, pero ese era mi objetivo en su momento cuando era muy joven, muy joven, adolescente. Yo tuve personas que realmente me inculcaron más que en lo físico, en lo emocional y psicológico,
y estas personas saben de quién estoy hablando, seguramente ellos saben quiénes son. Y también por profesores o maestros que yo tuve en la secundaria también, que realmente me enseñaron bastante, me enseñaron mucho sobre la materia, lo que implicaba psicología en su momento en secundaria y también filosofía, que me llamaba mucho la atención. Era un profesor que teníamos en la secundaria que era bastante interesante, todo lo que nos enseñaba, nos metía, nos hacía leer para la edad que teníamos, porque éramos muy changos, teníamos como, no sé, 15, 16 años, muy jóvenes, y que la manera en cómo que él captaba nuestra atención era increíble, era increíble. Entonces, ¿qué tiene que ver el uno con el otro? ¿Por qué hablaba de mi carrera como futbolista, entre comillas? Porque yo, en su momento, yo quise enfocar la psicología al ámbito deportivo, al ámbito del fútbol sobre todo. A mí siempre me gustó leer mucho sobre desarrollo, crecimiento personal desde muy chico, muy chango. Y por recomendaciones, sobre todo que me daban quizás familiares o algunos primos que eran un poco mayores o amigos incluso que eran mucho mayores, que me recomendaban, sobre todo para tener un poco más de, de mentalidad más afilada en este caso para lo que implica el deporte. Entonces yo en su momento quería relacionar mucho la carrera de psicología con el deporte. Yo sabía que acá en Cochabamba, Bolivia, no había la carrera de psicología deportiva, solo había la carrera de psicología, pero era lo más relacionado a lo que implicaba el deporte y ya más adelante yo pensaba ser un psicólogo deportivo. Entonces yo lo tenía claro sobre la psicología, aparte ya me ponía a leer mucho sobre eso, me encantaba mucho también entender los procesos neuropsicológicos. Yo me acuerdo que tenía una materia que se llamaba psicofisiología, que me encantó, pues la docente también era increíble, nos enseñaba bastante bien, nos enseñaba mucho sobre las partes del cerebro relacionadas a lo que implica la neurología, la neuropsicología, la neurociencia. Entonces, todo eso me motivó mucho más a seguir con la carrera y pues yo en su momento yo apliqué para una beca deportiva, una beca de fútbol, cuando yo salí del colegio en los Estados Unidos, en Los Ángeles para ser más específico. Y también cuando yo fui allá, el año, si no me acuerdo, fue 2015, si no estoy equivocado, también yo elegí la carrera allá porque lo tenía muy claro, muy claro. Y pues las cosas de la vida y todo, pues terminaron que yo me convierto, yo soy un psicólogo clínico y evidentemente yo aún soy muy amante del deporte. Hay algunas preguntas que me hacen relacionadas quizás a ese aspecto de mi vida personal, que es lo que yo hago. Pero bueno, la vida y las diferentes cuestiones que pasan en el día a día y en la carrera y uno no sabe dónde está hasta que surgen las cosas y se tiene que acomodar y se tiene que adaptar, pues me llevó a que me vaya más tirado a lo clínico. Pues ahora soy clínico, tengo un centro que es clínico en este caso, pero creo que es una espinita que la quiero sacar, este tema de lo deportivo. Me encantaría poder formarme un poco más académica y profesionalmente lo que implica el deporte relacionado a la psicología, porque no tengo la formación, no la tengo, entonces por eso que no la ejerzo, pero en algún punto me gustaría hacerlo y pues evidentemente pues cumplir ese sueño que yo tenía desde muy joven, por ejemplo, que era la psicología y el deporte en este caso. Sin embargo, respondiendo a la segunda parte de esta pregunta es que cómo me siento actualmente con mi profesión, pues me siento increíble, me siento que la verdad es que, o sea, elegí lo que realmente quise hace mucho tiempo atrás. Yo lo tenía muy claro, yo lo tenía muy enfocado en mí, sabía lo que quería y pues ahora prácticamente estoy viviendo algo que realmente elegí, no es que me lo obligaron, no es que me presionaron para hacerlo. Evidentemente mis padres en su momento quizás no estaban tan medio que contentos con la carrera que había elegido, eh, porque bueno, muchos dicen acá que claramente económicamente no da mucho rédito lo que implica esta carrera de lo que es la psicología, y pues ellos tenían ese temor, ese miedo de que realmente no pueda encontrar un trabajo y pueda realmente consolidarme como profesional en esta área. Sin embargo, pues tuvimos que levantarnos, creer en nosotros y pues
cuando uno hace realmente lo que siempre quiso, incluso hasta lo que le apasiona, porque yo estoy seguro que la psicología me apasiona bastante y no tengo ningún problema de averiguar, leer papers, research, todo, para presentarles incluso toda la información que les presento en los episodios, pues yo no tengo ningún problema, podría amanecerme haciendo todo eso sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Entonces me siento de 10 con mi profesión actualmente y pues espero que esto continúe muchos años más. Y bueno, más o menos esa es la pequeña historia del por qué o cómo yo me decidí prácticamente con la carrera de psicología. Nadie me creía cuando yo, amigos cercanos en ese momento, compañeros de clase o conocidos, allegados, no creían que yo estudiara psicología. Incluso hasta el día de hoy no creen que yo soy psicólogo, pero bueno, así que estamos ahí y estoy súper contento con lo que implica la carrera. La segunda pregunta que mandaron es, ¿qué es lo que más te gusta de ser psicólogo y lo que menos o no te gusta mucho en este caso? A ver, es una pregunta llamativa. Eh, a ver, yo creo que toda carrera tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo les mentiría que me gusta todo, o siempre estoy a gusto, por ejemplo, con mi carrera, con mi profesión, porque evidentemente a medida que el tiempo va pasando, pues la dificultad va aumentando dependiendo en qué área uno está. Y pues yo he recibido muchas situaciones o experiencias relacionadas a mi carrera que prácticamente han sido muy difíciles, desagradables, complicadas. Y quizás en su momento yo te podría haber dicho, pues todas estas cosas que me pasaron en su momento, pues no me gustaron, no, no, no la pasé nada bien, pero luego pasa el tiempo y tú te das cuenta de que ese tipo de situaciones, experiencias que quizás en su momento las etiquetabas o las catalogabas como no me gustan o son muy desagradables, son muy difíciles, pues te terminan enseñando mucho más y te terminan dando mucha más experiencia en tu área y eso se nota en tu calidad de servicio, por ejemplo. Es por eso que la gente, en este caso, también te elige, se da cuenta de que, pucha, es porque quizás esta persona ya tiene mucha experiencia en el rubro y es por el cual también me siento como que confiado, confiada de poder recurrir a este profesional en su caso. Entonces, en su momento, pues hubieron varias situaciones que no me gustaron mucho, quizás eh, el momento en el cual yo tuve que lanzarme por primera vez en cuanto al mundo social para dar mi consulta y recibir muchas críticas, mucho juicio, eh, no sé, como que o era muy joven e incluso me llevé recibí muchos prejuicios de gente más adulta, por ejemplo, que recurría o requería el servicio de atención psicológica y pues que me catalogaron como inexperto y evidentemente pues en su momento lo era, pues estaba empezando, pero esas cosas te dejan un mal sabor de boca porque también es como que no te motiva mucho a como que seguir trabajando, te generan ese temor, ese miedo, pero no me dejé y pues continué. Yo creo que todos los psicólogos cuando empezamos en su momento, pues evidentemente vamos a pasar por ese tipo de cuestiones. El armar mi primer consultorio, todas las refacciones que tuve que hacer, por ejemplo, cuando recién inicié, eh, el que, por ejemplo, en mi carrera también es algo bien interesante, cuando ya tú das un servicio, pues en algún momento no te respondan tus pacientes o que te agenden y no vengan, incluso habiendo pagado, que es bien interesante igual. Esas cosas también no me gustan mucho, la impuntualidad en este caso, y todas esas cuestiones no son no son tan agradables dentro de la carrera, pero pasan y uno se adapta y se acomoda. Lo que me gusta más de mi carrera en este caso sería el hecho de poder conectar con tanta gente, conocer tantas experiencias, vidas, maneras de pensar, ser, percibir la realidad, percibir los problemas, las relaciones, las familias. Me gusta mucho interactuar con mucha gente y pues evidentemente en ciertos aspectos la pila social como que se disminuye porque estoy conversando con mucha gente todo el tiempo. Evidentemente desde un lado profesional, pero en algunos momentos es como que ya pasa una conversación como de café. Entonces estoy constantemente interactuando con diferentes tipos de personas, incluso de diferentes culturas también, porque
trabajo también con personas que están en otros países y eso también me agrada mucho. Y conocer tantas personas y que incluso te pregunten en algún punto, pues tú sueles preguntar como terapeuta, pero en algún punto ellos te pregunten, ¿y qué tal, Gabo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu semana? O algunas personas que retoman la terapia después de muchos años o mucho tiempo, muchos años ya es demasiado, pero muchos meses después, o bueno, años también, y te preguntan, ¿y qué tal todo? ¿Cómo has estado? Y es bien interesante tener ese tipo de interacción con ciertos pacientes y pues eso es creo que algo que me agrada mucho. Me gusta, algo que me gusta mucho en mi carrera igual es que cada vez hay más información al respecto de la salud mental y que me gusta mucho eh, como profundizar un poco más en eso, como sumergirme mucho más en la nueva información, actualizarme cada vez más, conocer las nuevas tendencias en cuanto a lo que implica la psicología clínica, la salud mental, los tipos de terapia, cómo abordar con cada persona las diferentes sintomatologías, estar siempre al día me gusta mucho, pero siempre yo soy un amante de la lectura, entonces leer no me hace, no me es ningún problema, no me es lío, podría leer todo el día, todos los días. Evidentemente los ojos un poco se gastan en algún punto, pero es algo que me gusta mucho de mi carrera. Y pues más o menos serían esas cuestiones las que me gustan de mi carrera y las que no me gustan mucho, no estoy tan a gusto, pero al final eso que no te gusta mucho te hace adaptarte y pues te enseña mucho, te hace ganar experiencia y yo estoy chocho con eso, sin ningún problema. Si es para aprender, pues sin problema, que siga viniendo. ¿Qué tipo de enfoque o qué tipo o enfoque de terapia practicas con tus pacientes? Es una pregunta muy interesante. Probablemente esta pregunta la está haciendo quizás la colega o una persona que ya medio que sabe sobre lo que es terapia o sobre lo que es la psicología. Es una pregunta muy buena y creo que es muy bueno que ese tipo de pregunta también las personas que estén escuchando esto, si tú vas a terapia o estás pensando en ir a terapia, ya sería bueno que se la hagas a tu terapeuta o averigües antes de hacer terapia qué tipo de enfoque van a trabajar contigo, qué tipo de enfoque terapéutico sigue el profesional correspondiente. Y pues el tipo de enfoque que yo manejo y manejamos como centro acá es el enfoque cognitivo-conductual. Este tipo de enfoque considero que es el más actualizado actualmente y es el que está quizás generando una tendencia muy interesante y muy importante porque está muy basado, tiene mucha evidencia científica, hay muchas herramientas alternativas para poder trabajar con diferentes motivos de consulta, sobre todo lo que implica lo que es la ansiedad, la depresión. Se pueden generar procesos cognitivos conductuales con personas que incluso que generan adicciones, con personas que están recurriendo a farmacología porque tienen tratamiento psiquiátrico, que es bastante recomendado, personas con TOC, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, personas con TLP, pues hay que medio que también verlo por ahí, pero bueno, si son ya personas diagnosticadas con eso, pues evidentemente uno puede paliar a través de lo cognitivo-conductual, pero ahí ya se necesita más un apoyo psiquiátrico. Entonces, el tipo de enfoque que nosotros manejamos es el cognitivo-conductual. Es un enfoque claro, conciso, efectivo, no es largo, es bastante corto, si lo comparamos con un psicoanálisis, por ejemplo, que es la otra escuela clínica, que es bien interesante igual y que ha funcionado por muchas décadas. Sin embargo, considero yo que cada vez hay que actualizarse un poquito más y, e ir por estas nuevas tendencias, ¿no? Sobre lo que implica lo cognitivo-conductual, lo neuropsicológico, pues yo tengo una formación neuropsicológica también, he tomado un par de diplomados relacionados a lo que implica el acercamiento neuropsicológico, entonces va muy, muy de la mano con lo que implica lo cognitivo-conductual. Y algunas colegas mías que son parte del equipo del centro también tienen esa formación y pues es bastante efectivo para poder trabajar con muchas personas. Y es lo que hemos podido ver y observar también en nuestros pacientes, ¿no? Que realmente ven avance. Se puede traquear mucho el avance de una persona con este tipo de enfoque terapéutico. Ahora, con esto no quiero decir que los otros enfoques no funcionen o no sean tan efectivos. Probablemente sí. Un tipo de enfoque de la logoterapia, por ejemplo, es bien interesante, bien interesante. Les animo a que busquen el tipo de enfoque de lo que implica la logoterapia ahí del amigo Víctor Frank, que es el pionero de la logoterapia, con el libro El sentido de vida, también lo recomiendo, ese libro es muy bueno, muy interesante. Pero cada uno tiene sus beneficios, sus pros y sus contras.
Entonces, claramente nosotros nos manejamos de esa manera y es el tipo de enfoque que yo trabajo y pues cada vez lo estamos actualizando un poquito más. Y siempre trato de basarme mucho en lo que es la evidencia, trato de basarme con herramientas que realmente estén estudiadas y hayan funcionado, que pues estén basadas, ¿no? Estén basadas, que es lo más importante, y pues no ser tan empíricos o tan supersticiosos, sino realmente basarnos lo más que podamos para poder realmente ayudar a la persona en cuestión que decida venir a nuestra consulta. Entonces, es el tipo de enfoque el cual trabajamos. Te agradezco mucho por la pregunta, a una persona que ya lo haya hecho. Una pregunta bastante interesante. Vamos a la cuarta. Entiendo que tu trabajo es muy demandante a nivel emocional. ¿Cómo haces o qué haces para desconectar y separar tu vida privada de tu vida profesional? ¿Alguna vez te afectó mucho tu trabajo? Terrible pregunta. A ver, esto me pasaba mucho, sobre todo en mis primeros años, cuando yo recién empecé con la consulta, recién empecé con mi carrera profesional, lo que implica la psicología clínica. Eh, en un principio, y seguramente muchos colegas se van a sentir proyectados con lo que voy a decir, es un poco difícil poder separar la vida personal de lo laboral, sobre todo cuando recibimos nuestros primeros pacientes, y son ciertos motivos de consulta quizás que pueden llegar a afectar un poco y nos cuesta un poquito separar porque ya hay un componente emocional. Y no quiero decir que un psicólogo a medida que va ganando más experiencia se vuelve más frío, no necesariamente, pero considero que va aprendiendo a separar un poco más lo que implica tu consulta y lo que implica tu vida privada personal, o sea, de la puerta para adentro, la consulta y la puerta para afuera. Tú eres una persona como cualquier otra y que tiene derecho a hacer de su vida lo que uno quiera, disfrutar como uno quiera y pues estar con su familia y también tener tus propios problemas y todo eso. Pero en un inicio, siendo completamente sincero con esta pregunta, sí me era muy difícil poder separar mi vida profesional de lo personal. Es más, yo tuve unos ciertos primeros pacientes o casos que realmente no es que me afectaron a un punto en que no podía dormir, pero sí me afectaron en un punto que, o sea, pensaba durante el día constantemente en eso, quizás era esa preocupación habitual de a ver cómo puedo manejarlo de una mejor manera o qué más podría hacer para que esta persona, pues realmente yo poder ayudar a esta persona, ¿no? Y yo tenía mucho miedo de recibir pacientes con diferentes tendencias, como considero quizás muchos colegas lo sienten, pero en algún punto pues uno se tiene que adaptar, habituar, pedir ayuda, saber delegar, saber derivar, y, pero eso se aprende durante la experiencia y a mí me costó un poquito, por lo menos ese primer año fue un poco fuerte porque cada vez iban llegando más pacientes a la consulta y pues tenía que ser más eficiente en cuanto a esa separación para realmente no perder la calidad del servicio, ¿no? Y estar al 100% profesionalmente con cada uno de mis pacientes, pero personalmente también estar tranquilo, bien y hacer lo mío. Entonces considero que ahí es un punto clave que muchos colegas deberíamos tomar en cuenta, muchos profesionales de la salud mental deberíamos tomar en cuenta que deberíamos tener, deberíamos tener una vida personal, una vida privada muy, muy impecable. Y yo sé que suena medio perfeccionista ese concepto, impecable en el sentido que deberíamos cuidarnos mucho más que cualquier otra persona, mucho más de cualquier eh, situación, experiencia o lo que sea. Y no quiere decir que nos encerremos en un cuarto y tampoco no podamos salir y tenemos que estar todos ahí. No, evidentemente cada uno puede hacer de su vida lo que quiera, siendo profesional de la salud y sobre todo de la salud mental. Sin embargo, tendríamos que tomar muy en cuenta nuestra salud mental también. Eh, no solo por el hecho de tratar de ofrecer el mejor servicio, sino también para que realmente podamos tener unos buenos años dando la consulta y poder mantenernos bien y no que se nos vea todo arruinado, se podría decir, porque esto sí tiene una carga emocional muy amplia y muy importante, pero creo que en su momento yo no lo hacía y que yo cometí ese error, estaba muy inmiscuido en eso y pues en mi vida personal pues dejé muchas cosas de lado por darme mucho desde lo laboral
y se veían los síntomas, se veían las consecuencias. Y creo que muchos colegas también tienen ese problema en ciertos aspectos. Entonces, tenemos que ser capaces de poder tener una vida personal impecable, en el sentido en el cual tenemos que darle mucha importancia a nuestra propia salud y ser muy... La clave de nuestro desarrollo profesional está ahí, considero, para nosotros sobre todo. Y la manera en como yo hago para desconectar mucho es, como les decía anteriormente, respondiendo a la primera pregunta, eh, es el deporte. Y a mí el deporte para mí es vida, lo es todo. O sea, bueno, no lo es todo, porque bueno, también tengo un trabajo, pero por lo menos gran parte de mi tiempo, en un porcentaje muy amplio dentro de mis prioridades, es el deporte, es mi salud física, mi salud mental también. Me gusta mucho leer, me gusta mucho pues, esa introspección conmigo mismo. Yo sí también acudí a terapia en algún momento antes, sobre todo cuando yo inicié mis primeros años a nivel profesional, pero actualmente considero que lo estoy manejando muy bien conmigo mismo y pues el ejercicio físico, el deporte y todas esas cuestiones pues me están ayudando a desarrollar cada vez más resiliencia, cada vez más eficacia, más autoestima, más desconexión también, más, ¿cómo se podría decir? Como que lo tengo mucho más claro conmigo mismo de que realmente si ciertas cuestiones a nivel físico yo puedo realmente manejar, seguramente mentalmente voy a poder manejar muchas otras cuestiones. Eso se llama quizás el umbral de tolerancia al estrés que uno puede llegar a desarrollar, y yo considero que a medida que me he dado más para el deporte, manejándome obviamente de una manera lo más saludable y tampoco a un nivel forzoso, pero sino saludable posible, mi umbral de estrés ha aumentado mucho más, o sea, de tolerar el estrés. Pues cada vez cuando, por ejemplo, tengo situaciones con el centro que quizás podría estar estallando mi cabeza, con el equipo, con una cuestión de lo que implica el manejo del centro, etcétera, etcétera, siento que lo puedo manejar muy bien ahora, y es porque creo que físicamente también he llegado a un punto en el cual me he expuesto a tanto estrés que también mentalmente es como que a través de una neurogénesis y la neuroplasticidad que implica el cerebro y desarrolla a través del cuerpo, pues hay situaciones a nivel mental que las manejo mucho mejor que quizás antes, cuando recién empezaba y no estaba tan claro con ese tipo de hábitos y rutinas que tenía en su momento. Eh, para que les sea un poquito más claro y específico, pues actualmente yo me estoy preparando para un triatlón. Va a ser mi primera experiencia, va a ser la primera vez que voy a hacer uno, es el próximo año, y ya voy en mi cuarto mes de preparación, y, y pues creo que el conectar con gente que está muy involucrada con esto, aprender de muchos atletas que están involucrados con esto y que ya lo vienen haciendo por muchos años, y los cuales estimo mucho, me enseñan mucho, aprendo mucho de ellos, pues me hace esforzarme y querer esforzarme más y aprender más, y ver que el cuerpo se puede llevar un límite bien interesante, que obviamente no sea peligroso, pero un límite interesante, que se siente un poquito el dolor, pero que te desarrolla mucha resiliencia a nivel mental, a nivel emocional también. Yo creo que esta disciplina me está enseñando mucho, porque yo he aprendido en la disciplina, una de las disciplinas desde cero prácticamente, como si fuera un niño, aprendí desde cero, y pues cada vez me siento eh, con más claridad respecto a esta formación deportiva que estoy teniendo, y que también se ve reflejado en mi trabajo profesional, y pues esa es la manera en cómo yo desconecto, y pues he podido generar muy buenos lazos, muy buenas amistades. Estoy aprendiendo mucho de este tipo de personas que me acompañan en este aspecto, y pues es la manera en cómo yo también, pues de todo el bagaje que llevo acá, de todos los motivos de consulta que tengo, de todos los tipos de personas que vienen con todo tipo de problemas acá, pues ese es mi momento de desconectar y de sentirme bien conmigo mismo, y pues poder seguir adelante con con mi carrera profesional, y seguirla de la mejor manera, con una buena calidad de servicio, y pues realmente ayudar desde el ejemplo,
no desde la teoría, sino también desde el ejemplo, porque yo soy muy firme partidario de eso. No quiere decir que uno que recomiende teóricamente pues no valga, o no se tome en cuenta la recomendación de alguien que solamente te lo dice, pero tal vez en su vida personal no lo hace. Pero yo creo firmemente que si uno realmente quiere ponerse en los zapatos del otro, ponerse en la situación real de generar un cambio duro y estar ahí, creo que es importante poder ponerlo en práctica en tu vida. Y yo no he tenido ningún problema, pues lo he hecho y lo sigo haciendo y quiero seguir haciéndolo, y no quiero quedarme en lo teórico, no quiero realmente lo que prácticamente a muchas personas yo recomiendo, les digo acá, respecto a hábitos, rutinas, pues trato de yo también ponerlas en práctica y hacerlas, y a mí me cuesta un huevo y me ha costado un huevo muchas veces, perdón la palabra, pero me ha costado muchas veces, pero, pero trato de realmente ponerlo en práctica en mi vida, y pues que la persona en cuestión también entienda eso, y yo también la entienda a esa persona desde cómo es empezar de cero, y pues que no es fácil, evidentemente, claramente no es fácil, pero es importante para mí eso. Y no, como decía anteriormente, que no se malinterprete, no quiere decir que una persona no lo haga, pero tenga buenas recomendaciones, una buena estructura en cuanto al manejo de lo que da en terapia en este caso, para poder trabajar con la persona, pero no lo haga de alguna manera consigo mismo, no quiere decir que esté mal, es completamente válido, pero yo parto de otra manera y yo me gusta hacerlo, me gusta practicar lo que predico en este caso, me gusta mucho, y creo que he aprendido y sigo aprendiendo mucho. Entonces la manera en la que yo prácticamente separo lo que es ahora mi vida privada de lo que es lo profesional, mi familia, amigos tengo contados, no soy una persona quizás muy de tener 50 amigos, como quizás antes, no sé si eran amigos, tengo más conocidos. Eh, Soy una persona también con una rutina bastante lineal, hasta aburrida, les podría decir. No es bien emocionante, de muchas cosas nuevas, pero creo que me mantiene bien con los pies sobre la tierra, y pues bueno, es la manera en como yo me manejo prácticamente, y pues hay algunas personas quizás me comprendan y quizás algunas otras no. Y si yo quiero salir un poquito de la rutina y buscar más emoción dentro de mi vida, me voy de viaje, y yo viajo solo, no tengo ningún problema de viajar solo, también lo hago. Eh, y he tenido la oportunidad y la posibilidad, gracias a Dios, de poder viajar a algunos países solo, y pues he aprendido mucho, y también lo que uno se fuerza ahí a tener que hablar con gente nueva, conectar, conocer. Entonces es interesante, súper interesante también. Es una manera no tan aburrida también de desconectar un poco, pero eso no es tan usual, porque obviamente hay que también ver los tiempos, y económicamente también, no es así nomás, pero si se da la posibilidad, pues afortunadamente lo puedo hacer. Así que bueno, interesante pregunta esa. A ver, hay una pregunta que dice, ¿qué recomendarías a una persona que está pasando por muchos cambios en su vida? Que el cambio no es malo, que, que es hora de adaptarse al cambio, que el cambio puede traer mucho, te va a mostrar nuevas cosas tuyas que quizás algunas te van a agradar y probablemente otras te van a desagradar, no van a ser tan agradables en este caso, pero el cambio, que haya cambio, no necesariamente significa que sea malo. Y si en este momento están habiendo muchos cambios, pues quizás será por algo, quizás es hora de tomarlos en cuenta y sacarle el mejor rédito, ser proactivo con el cambio. Esta es una pregunta que me hace mucho, incluso en consulta. O sea, el hecho de, eh, o sea, estoy cambiando, qué está pasando con mi vida, antes mi vida no era así, todo antes era mejor, ahora todo es peor. Entonces, si una persona te dice eso, prácticamente es porque los cambios no los está asimilando de la mejor manera, y prefiere quedarse en esa burbujita del pasado donde todo era como siempre, todo era así, todo está bien, y ahora que tienes una cierta edad o más responsabilidades, más obligaciones, pues ahora todo está mal. Entonces eso se llama cambio, y el cambio hay que asimilarlo, y tienes que darte cuenta en el momento en el cual estás en tu vida también, porque pues la vida está hecha de eso. O sea, la vida al final, o sea, ¿qué te puedo decir? Claramente
una vida donde todo es muy lineal y no hay nada novedoso, cambios, problemas, dificultades, pues probablemente es una vida sin crecimiento, sin desarrollo y sin realmente poder asimilar el máximo potencial, las máximas capacidades que puedes llegar a desarrollar. Eh, entonces el cambio es fundamental y necesario. Sobre todo esto les pasa mucho a los adolescentes cuando ya son jóvenes adultos. Están pasando de los 17, 18 ya a los 20, 21, 22, donde ya no son adolescentes. Todavía siguen siendo jóvenes, pero ya son adultos, jóvenes adultos. Entonces les pasa mucho eso. Cuando hay cambio de rutinas, cuando ya uno ve ya que, pucha, ya no son los mismos amigos de siempre, ahora son otros amigos, o esos amigos que yo consideraba amigos ya no me hablan, y pues ahora tengo nuevos amigos, pero estos no van tanto conmigo, extraño a los anteriores. Cambios. La vida está llena de cambios, sobre todo si uno eh, realmente está enfocado en grandes cosas, en cuestiones quizás muy interesantes, muy importantes para su vida. Pues la vida está enfocada en cambios, en nuevas cosas, en nuevos enfoques, nuevas necesidades, nuevos problemas, nuevas situaciones. Entonces, es la manera en cómo la vida va manejándose, va desarrollándose. Entonces, el cambio es fundamental y uno tiene que adaptarse mucho al cambio, bastante, y pues buscar modelos, buscar roles, eh, modelos en el sentido de que quizás personas que me puedan guiar en este momento de mi vida, quizás cuando está surgiendo mucho cambio, que me puedan dar esa racionalidad, esa estabilidad para que me hagan sentir tranquilo, tranquila de que no sé si se me está yendo de mis manos. Y eso pasa mucho con los jóvenes también, buenos modelos que realmente me aporten en ese aspecto para que no sienta el cambio de una manera muy abrupta, disruptiva, sino que me mantengan ahí con los pies sobre la tierra también y puedan aliviarme quizás un poquito más el momento del cambio. Entonces, eso es muy importante. El cambio, súper positivo. ¿Cuáles son tus hobbies fuera de tu rol como psicólogo? A ver, esto es lo que decía anteriormente, ¿no? Ya lo había respondido un poquito en la anterior pregunta, una antes de la última. A mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho leer, me gusta mucho estar con mi familia, es algo muy importante para mí. Me gusta mucho. Yo creo que esos son las tres cosas que más hago. Me gusta mucho. Creo que más me gusta mucho más, a ver, que más me estoy asimilando. Eh, bueno, me gusta mucho viajar, como les decía anteriormente, que lo podría decir, lo podría catalogar como un hobby, pero no es algo que pasa usualmente, ¿no? Me gusta mucho interiorizarme más quizás con el idioma, sobre todo con el inglés. Me gusta mucho leer en inglés, me gusta mucho ver películas en inglés, todo en inglés. Me gusta, quiero todavía perfeccionarlo y que no se me vaya. La mayoría de investigaciones o papers que prácticamente leo son todos en inglés. Entonces es un hobby que también tengo respecto al idioma. Me gustaría aprender otro idioma quizás más adelante, porque creo que es muy importante para el cerebro, es bien saludable para el cerebro. El hecho de tener otro idioma, de tenerlo ahí eh, bien establecido, no solo por el hecho de saberlo y conversarlo, sino probablemente poder desbloquear ciertas partes del cerebro y poder seguir desarrollándolo de la mejor manera. Eh, Me gusta mucho poder conversar con gente nueva, me gusta mucho conocer gente nueva, con diferentes perspectivas, pensamientos, ideas, percepciones. Me gusta mucho tener conversaciones así casuales, quizás un café, salir en algún punto. No soy mucho de salir, no me gusta mucho quizás la fiesta, no soy tan fiestero, no lo suelo hacer mucho, siéndole sincero. Bueno, tenía un momento, hace unos años, que solía hacerlo cada vez más. Bueno, también porque también estaba en una cierta edad donde pues, estaba muy miscuido en eso y pues ahora que ya estoy con otras responsabilidades y obligaciones, pues no lo hago mucho, no lo hago mucho, pero por ejemplo, yo soy mucho de ir a un café, tomar algo, conversar, pasarla bien, escuchar cierta buena música e irme. No soy tanto de estar trasnochado tampoco, no soy mucho de eso, respeto mucho mi descanso, bastante, por eso les decía anteriormente, mi rutina es muy quizás aburrida para algunas personas, y me lo han dicho muchas personas me lo han dicho, o sea, puta, pero no haces muchas cosas, es muy aburrido, muy lineal. Es una rutina que la verdad yo disfruto, me siento tranquilo,
no tengo ningún problema. Me gusta mucho limpiar, a ver, es algo interesante, me gusta mucho limpiar, bastante limpiar, lo disfruto, sobre todo cuando es algo que es propio, me gusta mucho eh, limpiarlo, como que ordenarlo, como que esté presentable, por ejemplo, el consultorio, el centro, yo lo limpio, me siento muy bien en esos momentos cuando yo lo hago, independientemente si estoy cansado o no, me doy ese tiempo para hacerlo, me gusta mucho, me siento muy bien al hacerlo, y no sé, bueno, también lo veo como una obligación, sí, pero no sé si lo pondría como un hobby también, porque realmente lo disfruto, realmente me gusta mucho, realmente me gusta mucho. En su momento quizás le he bajado un poco, pues en su momento me gustaba mucho escribir, pero dejé de hacerlo por diferentes circunstancias, pero ese era un hobby que yo tenía mucho, muy implementado antes, pero en ciertos momentos cuando quizás tengo ideas o algo relacionado a lo que implica mi carrera o algo propio mío individual, también por momentos lo utilizo, pero ya no como antes, pero ese era un hobby que también tenía. Las amistades también, es estar con mis amigos también. Como decía anteriormente, las amistades pues son muy pocas, tengo muy pocos amigos cercanos, pero yo sé que puedo contar con ellos siempre. Ese también podría ser un momento en el cual me distiendo un poco, como hobby, como pasar el rato. Eh, es una manera también de poder desconectar un poquito, como una de las preguntas que me hicieron anteriormente. Entonces prácticamente tengo esos hobbies. A ver, algo que me gustaría implementar, quizás me gustaría aprender a tocar algún instrumento alguna vez. Estaba aprendiendo alguna vez a tocar la guitarra, pero al final, pues no lo pude continuar, no lo pude mantener por diferentes circunstancias, pero me gustaría aprender un instrumento, porque no lo sé, y me gustaría hacerlo, quizás en algún punto. Y lo que les decía anteriormente, el idioma, me gustaría mucho poder aprender un nuevo idioma, porque creo que es muy importante para nuestro cerebro, es bien saludable. Y prácticamente eso. Entonces, esa es mi vida, esos son mis hobbies. El deporte, pues, es creo que el principal, porque tampoco lo hago a un nivel atlético profesional, porque no es tampoco el objetivo, el propósito, sino lo veo más como un momento de poder desestresarme y también, obviamente, evaluarme en cuanto a mis niveles físicos, mi competencia física en este caso. Bueno, si quieren ir un poco más específico en ese aspecto, pues yo empecé a correr yo maratones, medias maratones desde este principio de este año, que ya se está acabando, que es el 2023. Eh, en este año corrí 4 medias maratones, entonces ese también es un hobby porque incluso usé de excusa para viajar a otro país el hecho de correr una media maratón, pero también conocer el país, entonces lo hice, tuve esa oportunidad y pues también es un hobby muy interesante poder competir en ese aspecto. Me gusta mucho el competir en esos niveles y también no solo por la gente, sino competir conmigo mismo y evaluar si realmente estoy avanzando o no. Pues yo siempre he tenido esa tendencia de querer siempre mejorar en ese aspecto. Entonces me gusta mucho eso. Empezó como un hobby y ahora se está volviendo hobby sí, pero ya a otro nivel y que está llevando un poquito más ya a niveles físicos bien interesantes que me están enseñando mucho, como les decía anteriormente. Entonces, eso. Eh, ¿El tener tatuajes afectó en tu carrera como psicólogo? Eh, es una pregunta bien llamativa y que me la hicieron también un par de veces, sobre todo cuando gente vino acá al consultorio, pacientes míos, me hizo mi familia también un par de veces. Y, a ver, al principio yo tenía medio que ese temor, ese miedo de que pueda llegar a afectar. Sin embargo, a medida que el tiempo fue pasando, pues cada vez veía personas que o no les interesaba o si les interesaba me preguntaban, pero no se hacía mucho lío y es como que continuábamos con el proceso terapéutico. Pero sí tuve experiencias con personas quizás un poco mayores que yo, que acudieron a mi consulta, que sí me dijeron, bueno, o sea, eso de los tatuajes, como que se notaba que había un miramiento, un prejuicio en ese aspecto, e incluso algunos no volvieron. Entonces quizás sí podría decir que llegó a afectar, pero no necesariamente directamente me llegó a afectar a mí, porque prácticamente pues no es que cerré el consultorio y ahora me voy a borrar todo. Es más, incluso estoy pensando hacerme un par más más adelante, pero
No podría decirte que realmente me afectó, cosa de que pensé en volarme o cortar mis brazos, digamos. No, no pensé en eso, pero sí en algún punto recibí algún tipo de juicio, crítica o prejuicio, un miramiento. Pero la verdad, siendo sincero, no me afectó y continué con lo mío. Hay algunas personas que les gusta, algunas que no opinan, que no les importa, algunas personas que quizás no les gustó y pues por eso quizás se fueron por otro terapeuta, también puede llegar a pasar y es completamente normal y lo respeto completamente. Pero en cuanto a mi carrera como psicólogo, actualmente siento que estoy muy bien establecido en el rubro, por lo menos acá a nivel nacional, y pues creo que quizás he marcado la diferencia un poquito en ese aspecto de ser un psicólogo con tatuajes, pero tampoco significa que sea el mejor o sea el más capo, no, para nada, pero sí he marcado una cierta diferencia y pues a algunas personas les llama la atención, otras no, y pues al final hay muchos otros psicólogos que quizás no lo tienen, pues no hay ningún problema, también seguramente son muy capaces, probablemente también son muy buenos, pero la verdad yo no me quejo, no me afectó, me siento cómodo, me siento bien, es más, estoy pensando hacerme otros, así que eso, he recibido eso, lo que les decía anteriormente, un poquito prejuicio, crítica, en su momento quizás en un inicio cuando empezaba mi carrera, pero actualmente ningún problema, para nada, ningún problema, así que el tema de los tatuajes no es un problema, para nada. Y si estás pensando hacerte un tatuaje y eres un profesional de la salud, pues, si realmente estás seguro de hacerlo, obviamente, no que sea cualquier cosa impulsiva o por la emoción, pues hazlo, no hay ningún problema, hazlo si realmente estás seguro de hacerlo y hay que sacarse ese pensamiento, esa perspectiva de que te puede llegar a afectar o algo. Si realmente haces muy bien tu trabajo y eres lo más profesional posible en cuanto a tu servicio, pues no tienes por qué preocuparte de eso. Entonces, eso. A ver, esta no es pregunta, es medio pregunta, afirmación. Es bien interesante. Esta la quería incluso poner en un principio, pero la estoy poniendo aquí porque creo que puede tomar su tiempo. Actualmente ando muy enfocado en mis proyectos personales. Sin embargo, me siento muy solo. Siento que no coincido o conecto con mucha gente. A veces pienso que no debería sentirme mal y que lo tengo todo claro, pero por momentos siento que estoy sin rumbo y no sé qué hacer. Algunas personas me recomendaron buscar un equilibrio y siento que no puedo encontrarlo. ¿Algún consejo? Tengo 22 años. Bueno, nos pone hasta la edad. Muy interesante. Seguramente muchos se han sentido proyectados con esta afirmación, o muchos otros no, muchos otros sí. Y que incluso ponga la edad tiene una explicación. Es bien interesante, muy, muy interesante. A ver, si tú estás escuchando esto, el que me puso la pregunta, y seguramente lo estás haciendo, es por eso que pusiste la pregunta, entonces me imagino que lo vas a hacer. A ver, en este momento de tu vida, con 22 años, todavía estás en el proceso de construir tu identidad. No sé si eres varón o mujer, pero independientemente si eres varón o mujer, pues probablemente en este periodo de los 20 suele ser muy difícil para mucha gente. Porque obviamente estamos en este proceso de construir nuestra identidad, estamos en el proceso de interiorizarnos en una nueva rutina también, porque ya no es la rutina del colegio o de la escuela, sino es una rutina probablemente ya más académica relacionada a lo universitario, quizás incluso está la laboral, porque hay personas de 20 años que también para adelante que empiezan a trabajar desde esa edad. Entonces es cuando hay mucho cambio. Eso va relacionado mucho a una de las preguntas que hacían también anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer cuando estoy pasando por muchos cambios en mi vida? Y este tipo de situaciones, cuando es una persona que está muy enfocada en lo suyo, pero se siente solo, pero sí quiere hablar con gente, pero no quiere hablar con gente, pero luego pierde el rumbo, pero luego siente que lo tiene claro, como que hay mucha contradicción, mucha problemática a nivel mental, pues es muy usual en personas de esta edad que están tratando de realmente construir su identidad y empezar a trazar un camino ya más formal, más hecho, más claro, más específico, con una carrera, con una profesión a nivel laboral, incluso con las amistades, ya no son las mismas. Y si tú realmente tienes claro realmente lo que quieres hacer en cuanto a tus proyectos personales, que no los especificas, pero sí que dices que estás enfocado, pues yo te animaría por la edad que tienes que no lo sueltes, que seas constante
que te preocupes a desarrollar más hábito, más disciplina, más responsabilidad, pero lamentablemente, si quieres que te lo diga de esa manera, muchas personas se van a alejar de ti, muchas personas no van a coincidir contigo y es natural que pase eso. Muchas personas probablemente ni te van a entender y el equilibrio no existe, te lo digo desde ahora. Si tú realmente quieres algo y quieres algo, lo quieres mucho, lo quieres bastante, incluso quieres trascender en eso, en ese proyecto personal o en esos proyectos personales que tienes, como dices, pues probablemente gran parte de tu tiempo los vas a dedicar a ellos. Pero tú tienes que estar consciente y estar dispuesto a tener momentos solo, a que algunos amigos se alejen, a que quizás en algún momento pues haya un cierto evento social o fiesta y pues decidas más por tu proyecto personal. Y no quiere decir que no salgas nunca, pero probablemente te va a pasar eso y que estés consciente y dispuesto a que pase eso en este caso y que te rodees de gente que realmente te entiende y lo tenga claro. Y creo yo que es muy difícil encontrar eso en cierto aspecto. No hay como la familia, no sé cómo será tu familia, pero si tu familia realmente entiende eso, tienes ahí el mejor vínculo, tienes un golazo ahí de vínculo. Creo yo que la familia es lo más importante para personas que están con este tipo de enfoque muy claros con cuanto al proyecto personal, para reafirmar, sobre todo si son muy jóvenes, para reafirmarlos. Y amistades contadas, probablemente ya vas a empezar a descartar personas que quizás te favorecen, como otras que no te favorecen mucho. Probablemente algunas personas incluso te van a juzgar, te van a decir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué ya no sales? ¿O qué pasa? Porque, porque ya no eres el de antes? ¿Porque ya... Y que tú ya estés en este camino con esta edad, que son 22 años, es una edad bien interesante, bien clave, pues me parece muy interesante, me parece incluso muy positivo. Eh, Cuando te digo que no hay un equilibrio, no significa que no puedas divertirte, no puedas socializar o no debas salir, pero probablemente si eso lo hacías mucho más antes, probablemente ahora que tienes mucho más claros tus proyectos personales, pues el tiempo se va a reducir y tienes que estar dispuesto a eso. Y probablemente ciertas personas no van a aceptar eso y se van a alejar automáticamente, es más, ya ni te van a responder o ya no te van a escribir, te van a completamente aislar. Entonces también tienes que estar dispuesto a eso. Hay un episodio del podcast de Alex Hormozy que él habla sobre The Lonely Chapter, él habla sobre el capítulo de la soledad. Bueno, no, el episodio del podcast no se llama The Lonely Chapter, pero creo en uno de sus episodios habla sobre ese concepto. Y él dice, hay un periodo en la vida de toda persona que sabe que está avanzando mucho dentro de sus propios proyectos o dentro de su propia autorrealización, pero hay un periodo en el cual no coincide con las personas con las que coincidía antes y todavía no es suficiente que coincida con las personas con las cuales ya tienen ese proyecto personal que quizás él tiene, ellos ya lo tienen mucho más desarrollado. Entonces como que un intermedio entre estos dos, como que estás aquí, al medio, pero estás como que flotando entre los dos y es como que con quién voy, con quién no. Y él llama, conceptualiza este intermedio como el capítulo de la soledad, por ejemplo. De la solitud, no sé si está bien el concepto, no sé si se dice así, pero en inglés se dice The Lonely Chapter. Y tiene está muy basado, es muy interesante, tiene mucha lógica ese tipo de análisis, porque hay un periodo en la vida de cualquier persona cuando quizás ya empieza a trazar un rumbo diferente, un proyecto personal que lo tiene muy claro y que requiere ciertos sacrificios, cierta prioridad de tiempo, cierta inversión de tiempo. Pues existe ese periodo en el cual pues van a haber personas que no les va a importar tu proyecto o no les importó nunca tu proyecto, personas que probablemente sí se van a involucrar contigo en el proyecto y te van a preguntar sobre eso, van a querer ser parte de ese proyecto, de ese proceso, y van a haber otras personas que prácticamente van a rechazar completamente tu proyecto y prácticamente te van a juzgar o criticar. Entonces van a haber todo tipo de personas y probablemente eso te va a ayudar también a identificar realmente quiénes son personas que te pueden llegar a favorecer y que otras personas quizás son más desfavorables o realmente no van a caminar contigo en ese periodo de tu vida en este caso. Entonces hay que entenderlo, hay que asimilarlo
que desarrollar, te recomendaría y te motivaría, te animaría a desarrollar disciplina, responsabilidad, rutina, hábitos, resiliencia. eh, Te motivaría a realmente empezar a seleccionar bien a tus amistades, y si es una es suficiente, no tiene que ser dos, tres, cuatro ni 10. Si es una persona que realmente es congruente con lo que tú estás pasando y entiende lo que estás pasando y tú entiendes el proceso que esa otra persona está pasando, entonces te has sacado la lotería con una persona, es probablemente esa persona realmente va a entender tu proceso, se va a entrar en tu proceso y probablemente tú igual al de él o al de ella. Y yo creo que esa amistad es incomparable y es probablemente una amistad que no va a tener tiempo límite, no va a tener fin en este caso. Y cada vez más difícil encontrar eso, cada vez más. Así que eso, muy interesante, muy interesante lo que comentas acá, muy interesante. Y en algún punto hasta yo me siento proyectado, siento que todos en algún punto que hemos pasado por este proceso de realmente querer autorrealizarnos y realmente trascender en alguna área de nuestras vidas, pues hemos pasado por esto. Y a los 22 es una etapa dura, difícil, porque esos inicios de los 20 son jodidos, son difíciles. Yo les digo eso a la mayoría de mis pacientes que tengo de esa edad, pero no mires para atrás, siempre para adelante, rodeándote de la gente que realmente vale la pena y que va a entender mucho de ese proceso, va a entenderte mucho en ese aspecto. Entonces, eso. ¿Me podrías recomendar algunos libros sobre crecimiento personal? Eh, a ver, es que hay muchos y no necesariamente todos los libros de crecimiento personal llegarían a ser positivos porque no todos realmente ayudan, porque son muy genéricos. Pero si yo te podría recomendar uno o dos, yo te recomendaría el de hábitos atómicos, Atomic Habits, sobre todo porque ahora cada vez falta más. eh, Mucha gente le quiere escapar a la rutina, mucha gente quiere desconectarse de la rutina y eso es muy peligroso porque uno no sabe lo que se siente no tener una rutina. Probablemente algunos sí lo saben y pues, son claras las consecuencias. Pero el tener realmente disciplina, buenos hábitos, la regla del 1%, que yo la manejo y es mi padre nuestro, la regla del 1%. Es más, ahora mismo estoy haciendo mi 1% con ustedes. eh, Uno se da cuenta que pueden llegar a cambiar muchas cosas en la vida de una persona, en la vida de uno mismo, en cuanto a cómo ve la vida y en cuanto a cómo se desarrolla a sí mismo en todos los aspectos, en todas las áreas. Entonces el libro de hábitos atómicos, Atomic Habits, es recomendadísimo, te lo recomendaría que lo puedas leer. Te recomendaría que leas el libro de... eh, es un libro bien interesante relacionado a lo que implica a las relaciones interpersonales. Marian Rojas Estapé es la autora, una psiquiatra española, bien interesante, muy formada, muy preparada. Eh, ¿Cómo encontrar mi persona vitamina? Es el título del libro. ¿Cómo encontrar mi persona vitamina? Es un libro que lo tenemos acá en el centro igual, es bien interesante. Te recomendaría que lo puedas leer. Para las personas, sobre todo que están en este periodo como de la persona que escribió la anterior pregunta de 22 años, lo que implica lo social, las amistades, lo favorable, lo desfavorable, las personas positivas o negativas. Un libro muy llamativo respecto a las relaciones interpersonales, muy interesante. Y otro, ustedes saben que a mí me gusta mucho la literatura de Peterson, sobre todo yo recomendaría este libro para un varón que no lo tiene claro, no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, dónde caminar, dónde andar. 12 reglas para vivir, un libro muy interesante que es una Biblia prácticamente de que tengo que empezar a hacer algo con mi vida. Tengo que hacer mi cuarto, tengo que limpiar mi cuarto. Empieza todo por ahí. 12 Rules for Life en inglés, 12 reglas para vivir. Un libro muy recomendado. O sea, no quiere decir que una mujer no lo pueda leer, también recomendado para una mujer, pero creo que va muy relacionado quizás a la manera en cómo se maneja psicológicamente un varón. Es muy interesante. Entonces yo recomendaría mucho quizás esos tres libros que quizás
se les puede sacar mucho rédito respecto a lo que implica desarrollarme y aprender mucho más respecto a mí mismo y crecer en varias facetas de varios aspectos de mi vida. Intenté muchas cosas para lidiar con la ansiedad, pero aún no soy capaz de lograrlo. Tengo 40 años y ningún médico, incluso psicólogo, puede dar una explicación al respecto. ¿Qué puedo hacer? Eh, bueno, habría que realizar el diagnóstico pertinente para realmente determinar por qué crees que tienes ansiedad. Probablemente médicos y psicólogos han realizado dicho diagnóstico, pero como afirmas que no se te puede dar una explicación, probablemente no han encontrado ninguna sintomatología al respecto que determina que tienes una ansiedad clínicamente diagnosticada. Entonces, lo que puedes hacer quizás es empezar a dialogar y conversar mucho contigo mismo para realmente determinar qué es lo que está pasando. 40 años, 40 años es bien interesante, quizás evaluar también si a nivel orgánico hay alguna lesión o a nivel genético igual hay algo al respecto, tal vez en el árbol familiar, alguna persona con una sintomatología similar. Quizás realmente no tienes ansiedad y quizás son algunas otras emociones paulatinas que llegas a sentir y es por eso que no se te diagnostica directamente con ansiedad a nivel clínico, sobre todo si es como afirmas, ¿no? Ningún médico o psicólogo te puede dar una explicación al respecto. Entonces yo te motivaría quizás a desarrollar un poco más del diálogo interno y pues evidenciar realmente los diagnósticos. No sé si se te habrán dado, qué es lo que te han dicho, cuáles han sido las retroalimentaciones que te han dado los médicos y los psicólogos o el psicólogo donde fuiste, si es que te dio alguna retroalimentación al respecto, de acuerdo o respecto a esta ansiedad, ¿no? Entonces, no tengo mucha información para darte o una respuesta clara para darte porque considero que falta un poco más de información respecto a tu pregunta, pero hay que buscar más información y si no te han dado ninguna respuesta, pues probablemente no estás con una ansiedad. Un médico es certificado, un psicólogo también, al menos que haya sido de algún otro psicólogo. Así que yo te animo a que puedas escribirme de manera privada para quizás si es que estás en Bolivia, pues podemos tener la sesión o el diagnóstico sin ningún problema, o si estás en otro país, pues también sin ningún problema lo podemos trabajar, no tengo ningún problema. Pero siento que falta un poco más de información al respecto de esta pregunta. Así que eso, porque, a ver, una ansiedad generalizada pues está acompañada de muchos síntomas, como puede ser taquicardia, sudoración excesiva, insomnio, náuseas, mareos, incluso irritabilidad a nivel del estómago, por ejemplo, ya quizás diarreas tensionales, tensión muscular en el cervical, en el cuello, en la frente. eh, entonces, si tienes esos síntomas, entonces probablemente va más relacionado a lo que implica una ansiedad generalizada. Entonces, en su caso, si fuera ese el caso, pues claramente habría que ver el nivel de la ansiedad, evaluar si es que se necesita la medicación correspondiente y también el proceso terapéutico, el cual en este caso el cognitivo-conductual podría ayudarte con diferentes herramientas de manejo de ansiedad, estrés, enojo, porque probablemente un ansioso también tiene problemas de irritabilidad o problemas de ira también. Entonces se podrían brindar las herramientas pertinentes a través de la respiración, a través de la escritura, el ejercicio, el apoyo familiar. Entonces se puede hacer un trabajo multidisciplinario bien interesante si ese fuera el caso, pero si no fuera el caso y tú crees que estás con ansiedad, pero ningún psicólogo médico te ha dicho que te pueden dar una explicación al respecto, entonces tal vez no necesariamente lo es y la sintomatología que te acabo de decir no la cumples. Entonces habría que evaluar más, necesito más información y como te decía anteriormente, si es que necesitas apoyo en algún aspecto, pues yo totalmente dispuesto a trabajar contigo, sin ningún problema. A ver, vamos a la penúltima pregunta. En el episodio que hiciste sobre el apego, dijiste en una parte que todos en algún momento estamos condenados a sufrir el trauma de tener una ruptura amorosa. ¿A qué te refieres con eso? Sí, yo sé que he dicho un concepto bien fuerte, el trauma. Está estudiado que todos los seres humanos en algún punto vamos a pasar por una herida o vamos a desarrollar una herida emocional barra trauma incluso que implique una ruptura amorosa. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros aprendemos a interiorizarnos o involucrarnos más en el mundo social, pues, y nos empezamos a relacionar con las personas, sobre todo del sexo opuesto, en este caso, o del mismo sexo también, si hay una orientación sexual homosexual en este caso, pues empezamos a interiorizar de diferentes maneras, generamos diferentes vínculos, amistades, amigos, compañeros de clase, compañeros a nivel laboral, de universidad, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel de relaciones interpersonales, pues vamos expandiéndonos cada vez más. Pero cuando ya empezamos a relacionarnos más desde un aspecto más afectivo, romántico, amoroso, pues ya el cerebro empieza a generar diferentes químicos, empezamos a involucrar ciertas otras emociones, incluso ya entra incluso el afecto a nivel físico, donde también genera diferentes químicos también a nivel cerebral. Entonces el enamoramiento empieza a surgir cada vez más, la emoción, y hay personas, sobre todo muy jóvenes, que no pueden lidiar con esta explosión de emoción, lo que implica el enamoramiento, y pues en algún punto llegan a tomar decisiones demasiado impulsivas, muy puntuales, que quizás pues necesitaban un poquito más de tiempo para poder tomarlas. Eso pasa mucho en la población adolescente, juvenil, y es por eso que en algún punto quizás las relaciones se dan con una intensidad muy amplia, muy repentina. Es como que se conocen 2 días y al tercer día ya están saliendo y al mes ya están viviendo, por ejemplo, una relación demasiado intensa a nivel físico y emocional. Entonces, pues en algún punto ese tipo de relaciones revientan, terminan y pues generan que la emoción, pues de abstinencia en este caso, nos daña a nivel emocional, a nivel cerebral también las emociones pues los químicos también es como que van buscando alimentos de alguno de otro lado, y es donde llegan los terribles bajones de personas que quizás se han enamorado demasiado y pues hasta en algún punto llegan a generar sintomatología relacionada a lo que es la ansiedad generalizada o la depresión clínica en este caso. Muchos jóvenes que se han quitado la vida, por ejemplo, por enamorarse por unos meses de una persona, de un varón o de una mujer en este caso. Entonces se podría catalogar como un pequeño trauma que inevitablemente todos en algún punto vamos a pasar. Y considero que es necesario que pasemos por ese nivel porque nos va a dar más madurez a nivel emocional, vamos a ganar madurez a nivel emocional en cuanto al plano de relaciones interpersonales, en cuanto al plano de relaciones amorosas, porque es muy diferente que esto te pase a tus 17, 18 años que te pase a tus 38, 40 años, por ejemplo. Entonces es preferible que uno muy joven pase por esta experiencia, este tipo de trauma, para que de alguna manera yo pueda realmente empezar a consolidarme mejor en cuanto a mi madurez emocional, en cuanto a lo que implica formar una relación, tener estándares, desarrollar mi autoestima, no desarrollar dependencia emocional, medir la intensidad, que no necesariamente el enamoramiento es un buen consejero, que no necesariamente todo lo que da funciona o se da tan rápido significa que sea positivo, o sea, vaya a ir bien. Entonces todas esas cuestiones se ganan a través de la experiencia de haber vivido una situación como esta. Entonces eso me refería prácticamente. Entonces creo que todos deberíamos pasar por eso. Es muy necesario. Importante, importante. Yo creo que una persona que realmente nunca ha tenido una relación de pareja y nunca ha pasado por este periodo y llega a los 35, 38 años y recién lo aprende a experimentar, pues puede ser hasta más problemático, más difícil de asimilar, porque sobre todo puede llegar a ser una persona que quizás ya tiene muchas más obligaciones, responsabilidades, bienes ya en común, entonces se puede ver afectada de una manera un poco más importante quizás. O tal vez es una persona con algún tipo de trastorno también, porque no desarrollar a nivel afectivo, social, un vínculo de ese tipo por mucho tiempo, muchos años, también quizás es una persona con una tendencia quizás evitativa, distante, antisocial, lo cual tampoco es tan saludable a nivel de salud mental. No es tan saludable. Necesitamos de lo social. Somos animales sociales, los seres humanos, entonces necesitamos de ese aspecto. Muy importante. Y la última pregunta, para poquito a poco ir cerrando. ¿Por qué tu centro se llama piel humana? Bien interesante, bien interesante. Esta es una pregunta que me la han hecho varias veces, muchos colegas sobre todo. ¿Por qué piel humana?
Eh, a ver, yo hace un tiempo, Piel Humana empezó como un podcast, justamente como el espacio que yo tengo ahora, que es Brainwash, pero Piel Humana solía ser un podcast donde hablaba sobre temas o, o cuestiones que iban más relacionadas a lo que implica la psicología, no desde un ámbito tan basado científicamente quizás en su momento, sí evidentemente tenía su cierta evidencia, pero era más desde una experiencia personal, una experiencia quizás más humana, desde lo que las cosas que yo estaba viviendo en su momento, estaba pasando, las cosas que quería compartir o lo que leía, etcétera, etcétera. Y pues claramente todo esto pues creció poquito a poco hasta que en algún punto pues terminó reventando en la consulta propia personal que llegué a dar y ahora se volvió un centro. La marca quedó como centro, ya no como podcast. Entonces, Piel Humana empieza un 30 de marzo del 2020. El podcast empieza en 2020. Y yo en su momento, cuando estaba buscando un nombre para el podcast, pues tenía una agenda azul, me acuerdo que me olvido más. La voy a buscar algún día, me gustaría mostrárselas, donde yo escribía todas mis ideas, todos mis pensamientos, todo lo que yo quería hacer y todo lo que los posibles temas que me gustaría compartir y hablar en su momento. Estábamos en una época de pandemia igual, entonces tenía mucho tiempo para eso. Así que evaluando varios nombres y varios posibles o ejemplos de nombres que en su momento estaba viendo y pensando, estaba yo con los audífonos escuchando música y pasa una canción que seguramente lo conocen, una canción de Gustavo Cerati, seguramente lo conocen al artista. Una canción de Gustavo Cerati que justamente pasa en el playlist random que yo tenía, que era al azar en su momento. Eh, y la canción de Gustavo Cerati se llama Vivo. Y esa canción, en una parte, la invito a que la escuchen. En una parte de la canción dice, me pondré el uniforme de piel humana y no esperaba tanto resplandor. Entonces, cuando yo estaba buscando los nombres, viendo, evaluando, porque yo estaba en un parque, me acuerdo, escribiendo en esta agenda azul, eh, justo aparece la canción, o sea, empecé a escuchar la canción y justo es donde, no sé, mi cerebro prestó más atención a lo que escuchaba que a lo que pensaba de nombres y me quedé con esa parte, con esa estrofa, con esa frase de la canción. Me pondré el uniforme de piel humana. O sea, al final todos somos humanos, independientemente de cómo pensamos, qué es lo que pensamos, cómo somos, qué tipo de conceptos, ideas, percepciones tenemos. Somos humanos. Tenemos una piel humana, entonces tenemos un uniforme de piel humana y él lo citaba como un uniforme que daba mucho resplandor. Él no esperaba tanto resplandor en ese uniforme, porque somos humanos. Entonces me quedé con ese, piel humana, justamente por esa parte de esa canción. La canción se llama Vivo, interesante igual. Gustavo Cerati, gran artista, terrible artista. En su momento yo escuchaba mucho rock en español, todavía lo sigo haciendo de vez en cuando, pero lo escuchaba mucho y, y pues surgió ahí, surgió de esa manera, surgió de, ese, de esa parte de la canción. Entonces, como decía anteriormente, surge como un podcast Piel Humana en un inicio, con este nombre. Luego la consulta como Piel Humana crece, que ya se vuelve una consulta más personal. Gabriel Flores de Piel Humana. Y Piel Humana ahora es un centro a nivel nacional en Bolivia. Pues quién sabe a nivel internacional probablemente se va a ir moviendo cada vez más. Entonces, todo eso. Interesante. Esa es nuestra historia. Es la historia. Un 30 de marzo es nuestro aniversario. Cada 30. Como empezó todo. Para los que quieran recordar. Así que, así que bueno. Bueno, estas son las preguntas prácticamente todas las que me hicieron, las que me enviaron. Les agradezco mucho a todas estas personas por haberme enviado estas preguntas. Por privado, cuando ya me las enviaron, pues ya les di las gracias y públicamente ahora les agradezco mucho por haberse copado con esta iniciativa,
con esta manera de poder conectar también y querer saber un poquito más de mí, un poquito más de información respecto a, a lo que hablábamos en anteriores episodios, un poco más a mi carrera como profesional. Y pues creo que este tipo de espacios generarlos pues es bien importante y bien interesante porque te hace conocer un poco más a la persona que está detrás de la cámara y que no solamente es una persona que trae información o que puedes realmente comprender respecto a lo que implica la psicología, sino también es una persona de carne y hueso humana, en este caso, que también tiene una vida por detrás y que probablemente ha pasado muchas cosas con las cuales quizás tú también te sientes muy proyectado. Así que les agradezco mucho por el tiempo, felices fiestas nuevamente, sea el día que estés escuchando esto, si lo estás escuchando el próximo año, pues espero que este 2024 sea el mejor año para ti, con mucho éxito, con mucho error, para que haya mucho aprendizaje y, y pues que venga lo que tenga que venir este 2024, enfocándote en ti. Y gracias por este año como podcast, como Brainwash. La verdad ha sido increíble la recepción que he tenido por gente de muchas partes del mundo. Aunque no he sido tan constante en cuanto a las publicaciones de episodios, solamente 5 episodios en un año, me gustaría que desde el próximo año esto pueda crecer cada vez más y sea más constante en el tiempo. Les invito a poder recomendarme más temas en cuestión que les gustaría que pueda tocar, que pueda analizar, que podamos conversar al respecto. Pues los invito a que me puedan seguir en las distintas redes sociales como es TikTok e Instagram como brainwash.podcast, que se puedan suscribir al podcast en las diferentes plataformas como es Spotify, como es YouTube y como es Apple Podcasts y que lo recompartan y lo compartan y lo recontracompartan para las personas que ustedes creen que necesitan escuchar esta información y les agradezco mucho. Esto es, como les decía en algún punto en algún episodio, pues esto es realmente mi granito de arena sin ningún tipo de costo, dar mi conocimiento para que quede, para que mucha gente pueda aprender al respecto y también me pueda corregir o pueda lo que sea, pero que esté la información ahí y también para seguir creciendo y pues para que también las personas que deciden escuchar esto se inmiscuyan un poquito más, si les interesa mucho más la psicología, si son estudiantes de psicología o colegas, pues hay mucha información al respecto. Yo aprendo siempre de mucha gente y ese es el objetivo, seguir aprendiendo y, y esto me ayuda mucho a poder seguir manteniendo toda la información que cada vez voy ganando, voy aprendiendo y pues también esto es gracias a ustedes porque veo la recepción, veo que realmente les interesa y que lo recomparten y que todo y eso me pone muy feliz y que el próximo año vengan muchos más y a seguir adelante, a seguir adelante. Así que les agradezco mucho, que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, porque ya me conoces un poquito más. Estamos en contacto. Muchísimas gracias y hasta pronto.